pero sobre todo no están aquí por ellos, sino por estos dos personajes que también hay evidencia, es decir, inscripciones de intérpretes famosos, ahora citaré alguno, que recorrían el imperio participando en concursos. Claro, ahora tocan las grandes Dionisis en Atenas, tengo nombre internacional, puedo pagármelo, yo voy a concursar en las pruebas de órgano, por ejemplo, a las grandes Dionisis. Esto que hay aquí es un hidráulis. El órgano existía, bueno, hasta, claro, hidráulis. Hay una revista en la Universidad de Alcalá de Henares, se llama Quod Libet. En el centro no sé si la tienen, pero en muchas bibliotecas, por ejemplo en el Conservatorio de Valencia está. Pues ellos llevan ya publicados trabajos nuestros 4, dedicados a instrumentos polifónicos de la antigüedad. Las únicas fuentes, digo, pues si hay curiosidad y se quiere saber, en el próximo número saldrá uno dedicado a hidráulis. Concretamente, tenemos noticias de... Hay muy pocas fuentes de estas, pero cuando empezamos a trabajar en Alicante aquí hace unos años, nos dimos cuenta que no existían estos trabajos, es decir, que ni en inglés había un listado y un artículo de cuántas estatuillas quedan romanas de este instrumento, cuántas de gaitas, cuántas de aulos-dur, no había. Y como no había, empezamos a buscarlas y al final, pues las están publicando. Nosotros estamos encantados, contentísimos, y ellos también. Llevan 4, que va a salir en el próximo número, pues este mes o dentro de poco, Quod Libet se llama la revista. Es las fuentes literarias paganas y cristianas de órganos. Y en un número posterior, este año, saldrán también cuántos iconos hay. Creo que hay unas 40 o 50, no recuerdo de memoria. Esta es la más completa, se encontró en Cartago, muy cerca, bueno, en la zona donde estábamos antes. Es una lámpara de aceite, en realidad. Está hueca, se fabricaba en serie. Tú la rellenabas de aceite, ponías una mecha, pues un organista. Y hay 3 filas de tubos, claro, ya se... Bueno, tú me has hecho saxo, instrumento, cantante, guitarra. Bueno, él también lo entenderá, y tú también. Claro, las distancias son 2/3 de la fila más grande y 3/4, octava, quinta, cuarta. Y así en todas las representaciones que existen. Este órgano tiene un total de 56, 57 tubos. Y en las pocas que quedan, donde se aprecian las manos del organista, algunos mosaicos, etc., el organista siempre tiene las 2 manos a la vez sobre el teclado. El problema es que con este instrumento, que solo se han recuperado trozos del organismo de 3 de ellos, todavía no se puede afirmar que no están completos, claro, si producía más de un sonido a la vez o no. Fue un instrumento municipal, es decir, que en tiempos de Herodes Ático, en el siglo I, II y III, en todo el Mediterráneo, el Estado, a una ciudad que se llamaba municipio o colonia, eran rangos de ciudad, tenían derechos, pagaban más en cosas políticas, el Estado construía un teatro, construía un alcantarillado, construía un acueducto si no había, construía un odeón, o dotaba a la ciudad con al menos un hidráulis. Bueno, todo esto no lo voy a extender aquí, pero sí estaba buscando, estos 2 personajes son muy curiosos, nos han llegado noticias, claro, tenemos noticias de 2 parejas de hermanos que tocaban, eran intérpretes de órgano. Uno era Egesímaco, encontraré, es que al final me estoy saltando todo. Uno era el que tocaba, el otro era el que le ayudaba. Egesímaco de Atenas y su hermano, pues eso, lo sabemos porque las ciudades les honraban con decretos honoríficos. Hay inscripciones donde se dice Egesímaco y su hijo, el otro Antípratos y su hermano, que son el otro que no me acordaba, han dado conciertos gratis, han ganado este año el concurso y hay una inscripción honorífica que dice sus nombres y quiénes son. Esto que vemos aquí son las rutas comerciales entre el imperio, pero de todas partes. Aquí está Georgia, como estábamos diciendo antes al comienzo de la clase, y lo que se indica en numeritos es el número de días que duraba el viaje, porque también hubo un turismo cultural, por supuesto. Claro, para nosotros a lo mejor no. Si tú estabas trabajando en... Pues tú no, pero la gente rica y poderosa había circuitos. Había decir, tú eras aristócrata, tú podías viajar con seguridad, claro. Y había rutas y barcos y compañías que te llevaban, te cruzaban. Si no, en Eratóstenes cómo iba a pasar el mar para poner el palo en el otro lado, medir las sombras y saber lo que había. Esto fue un mundo muy rico
civilizado, lo que llamamos, en todo diferente a los 8 siglos de oscuridad que vinieron después, y ahí está lo que quiero. La otra figura que vemos aquí, está aquí, porque fue una figura muy curiosa que existió también en tiempos de Roma, se llamaba Coropsaltria. Es decir, en tiempos de Roma, quiero decir, a partir del siglo I, más o menos después de Cristo, porque dicen que los romanos, esto es lo que se comenta así a bote pronto de forma gruesa, que tenían un gusto pobre en música, que estos son opiniones muy poco, pues como ahora hay gente muy educada en música y en cualquier cosa, y hay auténticos aberronchos, como diría José Mota, o brutos, que no los pules ni esto, hacer este tipo de generalizaciones es uno. Pero en tiempos de Roma, sobre todo a partir del siglo I, hubo dos figuras muy frecuentes en los espectáculos, en los teatros y todas estas cosas, que utilizaban pequeños coros. Unos eran los pantomimos. En Roma hubo 3 tipos de... A veces los llaman titiriteros, pero eso no es verdad del todo. Ese es el mimo. El mimo era un intérprete que no hablaba, representaba pequeños números, pero hacía de todo. Hacía números de circo, acrobacia, hasta striptease hacía. O sea, tú tenías que entretener a la audiencia a lo mejor entre una tragedia y otra. Digamos, entre un concierto, entre una formación que concursa y la media hora que pasa hasta que empieza la otra. Y ahí metían a estos personajes. Uno era el mimo, digo, este era el más simple o el más, ya digo, hacía hasta el striptease, tenía que hacer de todo. Es decir, el mimo no usaba máscaras, pero hacía chistes, hacía números satíricos, pequeños sainetes, ¿no? Cositas así, improvisaba, hacía acrobacias, sacaba animales, números, pues, una cabra, cualquier cosa, un animal distribuido allí. Pero esto, hacía magia, prestidigitación, saltos, hazañas físicas, doblarse, contorsiones, hasta striptease. Pero ese era el mimo. Mientras que el pantomimo, que fue el que realmente arrasó en Grecia no tanto, tenía una tradición más pero en todo el resto del imperio sí, interpretaba extractos de tragedias, igual que la Coropsaltria. Ahora diré lo que hacía la Coropsaltria. Es decir, extractos de las tragedias más famosas, y se hacía acompañar de diferentes instrumentos y también de un pequeño coro, y en ocasiones de un cantante solista para las arias. Esto no lo he dicho antes, pero lo aclararé. Bueno, no lo he dicho, llevo muchos años hablando de esto y doy por supuesto que la gente ya sabe ciertas cosas. Pero en las tragedias clásicas, igual que en las comedias que he citado antes, había los 4 números principales que sigue habiendo hoy: diálogos, arias para solista, números corales y recitativos, que se llama para catalogue. Recitativo, supongo que se sabe lo que es, ¿no? Es como hablar cantando, decían los renacentistas, o la otra forma, no me acuerdo qué otra frase hablaba. Es decir, el recitativo es una forma musical a mitad de camino entre el habla y el canto. Algo parecido a lo que decía Aristoxeno. Hay en los recitativos modernos de 1500 hacia acá, hay un clave que va, o un continuo que va trenzando, y el cantante no canta tan libre como en las arias, pero tampoco habla, es una cosa intercalada, y se producen toda clase de disonancias, seguro, y eso ya lo sé. A lo mejor en un solo compás se modula 5 o 6 veces, depende de lo que se da. Pues en las tragedias clásicas y en las comedias, que no estoy diciendo yo que sean como estas, ni en las mismas notas, ni nada. En las notas ya he advertido que no iba a decir nada, pero que existían los 4. Diálogos hablados, donde los personajes hablaban incluso con intervalos, porque el griego clásico utilizaba también ciertos intervalos, números para cantantes solistas, arias, que es el nombre que tiene, números corales para los coros y también recitativos. Pues decía, el mimo es el que carga con el titiritero o el volatinero, le llamamos así, pero el que tuvo más predicamento y más famoso por todas partes fue el pantomimo. Este no hablaba, o sea, el pantomimo solamente bailaba, era una especie de expresión gestual, pero se hacía acompañar de varios instrumentos y de un cantante a veces también para las arias y de un pequeño coro. Y las coropsaltrias igual, las coropsaltrias eran arpistas que tenían una pequeña compañía, pues lo mismo, se ganaban la vida así. Tú podías ir a participar a un concurso, o que te contratase el sínodo de Atenas o el sínodo de allí, o en tu propia ciudad. Y ahora citaré 2, que
sí que las había visto y no las volveré a perder, aquí está. Es decir, las coropsaltrias era una pequeña, digamos, un pequeño ensemble cuya protagonista era un arpista y se hacía acompañar también de un pequeño coro, un coro reducido. Cuando hablamos de un coro reducido se entenderá que hombre, de memoria se puede cantar, yo no digo que no, pero si tú eres un artista, compites con otros artistas, tienes un caché y quieres que te contraten, tú llevas músicos. Lo que quiero decir es que, claro que habría coros también del montón, mini coros y grupos de 4 que a lo mejor nos cantan. Me explico, ¿no? Si estamos en una ciudad importante y los 3 somos coropsaltrios, por ejemplo, pues el que mejores músicos tenga es el que más podrá cobrar y el que más conciertos tendrá. Esto es de cajón. Digo, las coropsaltrias, por ejemplo, como en el caso de los 2 hermanos, de las 2 parejas de hermanos, uno era Gesímaco, el otro era Antípatros, pero no los encuentro. Uno viajaba con su hermano, el otro con su hijo, y un hidraulis, bueno, o un órgano neumático. Realmente no sabemos qué instrumento concretamente utiliza. Los neumáticos eran menos pesados. No me quiero extender aquí. Si uno te crea la farga de hidraulis en YouTube y tiene un rato para perder, pues se enterará. Y no cito obras en castellano porque no hay. Entonces, digo, en el caso de las artistas, por ejemplo, hay 2 que nos ha llegado también noticias por las inscripciones, porque las ciudades, en reconocimiento a lo que habían hecho. La primera es Polignota de Tebas. Esta en una ocasión fue al festival de Delfi, que era una de las ciudades de la antigua Grecia, Delfos. Y resulta que en ese tiempo esto era el año 86, en ese tiempo estaba Roma conquistando Grecia. No la arrasó, Grecia sobrevivió y educó a Roma. Los romanos eran gente práctica y tomaban de cada uno pues lo más útil, pero estaban en guerra, es decir, que era peligroso viajar por la ciudad de una ciudad a otra en tiempos de guerra. Esto en tiempos de Grecia, incluso en tiempos de Roma también, se llamaba paz olímpica. En los tiempos de las Olimpiadas, que era otro de estos festivales, las Olimpiadas eran pruebas atléticas, pero los píticos y otros que eran similares eran pruebas artísticas. Pues cuando en estas fiestas, como decir, en Navidad, pues no hay bandidos por los caminos, es una forma de hablar. Claro que hay en todas partes y a todas horas. En todas partes hay al menos un tonto, me gusta decir a mí, es decir, el mundo siempre es igual, pero había una especie de acuerdo tácito, de modo que si había guerras entre una ciudad y otra, se paraba la guerra. Oye, como estoy diciendo, este se llama paz olímpica. No es que no hubiera muertos, no es que podías ir por el campo cogiendo flores, pero claro, bueno, sin embargo en este momento Polignota es una de las pocas artistas, esta era de Tebas, de fuera de la ciudad, que acudió, pero la mayoría no fueron. Es decir, que el festival iba a ser un desastre, se iba a hundir, pero ella durante 3 días estuvo ofreciendo conciertos, ella y otros, conciertos gratuitos. Claro, la ciudad no tenía ingresos porque el público tampoco iba. Es decir, tú tienes la temporada preparada, has contratado músicos que al final no van, pero la gente que tiene que venir, que es la que te paga las cosas, tampoco va. Sin embargo, ella dio conciertos gratuitos y la ciudad y por ese decreto honorífico y esa inscripción sabemos que eso ocurrió. Hay otra, pero esta es anónima, hubo muchas. Estoy citando las 2 más conocidas. Otra coropsaltria, esta era de Quimet, otra ciudad. Esto es 2 siglos antes de la que he citado antes, una situación muy parecida. Esta tenía que participar en los Juegos Píticos en la misma ciudad y a petición de los magistrados, por ejemplo, los presentes, si les había tocado en ese semestre ser magistrados, le pidieron, esto fue frecuente, y también estos sínodos que he citado y esta especie de organizaciones profesionales a veces también hacían eso, ofrecían conciertos gratis en ciudades lejanas para fomentar festivales, para que contrataran gente, etc. Estas entidades que he citado, sínodos se llamaban, tenían un rango político independiente de las propias ciudades que los acogían, es decir, enviaban embajadores por cuenta propia. Doy estos datos a veces para ir acrecentando la importancia que tuvo el fenómeno musical, pero no el hecho de cantar o tocar, sino todo el entramado social que sustenta eso. La música no es solo los que tocamos y cantamos, está el público. Porque si no hubiera público, tocaríamos unos para los otros, los músicos. Esta es una buena pregunta. Ha sido un experimento mental, lo dejamos ahí. Bueno, solamente estoy presentando, como decía, los principales fenómenos que utilizan coros, o pequeños coros. Ellas, las coropsaltrias y los pantomimos no usaban coros, o sea, no puedo precisar el número,
porque no lo he leído, pero probablemente eran formaciones de 6 u 8 personas, a veces de 4, un cuarteto es suficiente. Solo interpretaban extractos de las tragedias y comedias más famosas de los siglos anteriores, es decir, de las que la gente recuerda. Y por último, antes de acabar, estamos al final de esta sección. Sí, aquí estaban representadas esos corpsaltias, también organistas. Citar 2 fenómenos muy curiosos que motivaron las quejas de los conservadores, Platón y otros, ya en el siglo III y IV a.C. Ahí hubo un fenómeno que se llamó la nueva música, que fue lo mismo, uno pone nueva música en la Farga y rápidamente en 3 minutos se puede enterar de la cuestión. Es decir, los compositores, los poetas, los que escribían las tragedias, que no solo escribían Esquilo todos, no escribían solo la letra. No había un sistema de notación musical hasta el siglo IV a.C. No había pentagramas, por decir. Yo no puedo indicar todas las notas que se va a tocar, pero significa eso que no sabemos tocar. Quiero decir, un pueblo que no tenga un sistema de escritura significa que es mudo. Esto no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es que los que saben lo que hay que tocar, o el modo o el ámbito en el que hay que tocar, son los músicos. Haya partituras o no las haya, porque si no, no vuelves. No digo que todos los músicos recordemos todo y hagamos todo siempre igual o como queramos, o que todos seamos igual de buenos, esto evidentemente no es así. Pero hay signos musicales, por ejemplo, el Orestes de Eurípides, que es una tragedia, entre las líneas del texto hay grafismos que son, ¿qué son? Son notas para el aulos, son ámbitos modales, si yo digo toquemos en sol, y aunque no lo diga, si yo empiezo a tocar y somos músicos, aunque no haya partitura, se pone a tocar el infrasostenido. Estoy poniendo ejemplos, claro, estos son suponer que todos los antiguos somos cada vez más torpes o más lerdos porque lo diga alguien, pues no tiene ningún utilidad. Lo que quiero decir es, hubo 2 fenómenos muy curiosos. Uno ya lo he citado, era el del recitativo para catalogue, y el hecho de que utilizaban los 4 tipos básicos que seguimos utilizando en los espectáculos vocales. Y el otro se llamaba embolimia. La embolimia fue una práctica que se puso de moda en estos tiempos con la nueva música, es decir, los compositores y los músicos se pusieron a mezclarlo todo, a halagar al público. Hasta los tiempos de Platón, parece ser, aunque es muy improbable, pues parece que al menos en los ritos oficiales ciertas cosas se tocaba siempre según la tradición. Quiero decir, si estamos es que no quiero poner ejemplos ni cristianos ni nada, pero que da igual, si estamos en Pentecostés y toca cantar esto, tú no puedes ir allí y empezar a tocar jazz, o la del Soto del Parral, que es una zarzuela de un valenciano, o cualquier cosa. Esto no se discute. Pero a partir del siglo IV, en los teatros, en todos estos circuitos que he mostrado, en los orquestas, donde esto se llenaba, pero no una vez al año. Me he saltado los días de fiestas de Roma, pero si teclea uno festivales clásicos Roma, la Farga, una conferencia que no sé qué hacer los años, ahí se cuenta. Llegó a haber un momento, un poco después de César, en torno al 100, que la mitad de la capital, estoy diciendo, la mitad del año eran días festivos, 101 días de actos teatrales y espectáculos escénicos, no recuerdo cuántos de fieras, la mitad del año era fiesta en la capital. Decía, la embolimia, ¿qué era la embolimia? Las críticas de Aristóteles y Platón, ellos eran conservadores. En lo que se basan a veces los juicios que se oyen por ahí es que Platón dijo, Platón diría lo que quisiera. A Platón no le gustaba la nueva música, es decir, que los músicos y los artistas y los que están en el teatro, en vez de dedicarse a respetar la tradición, pues empezaron a mezclarlo todo. Esto ha ocurrido otras veces en la historia y no pasa nada. El mundo no se acaba porque los artistas pintores de ahora los modernos empiezan a pintar rayas, o los músicos se ponen a tocar armónicos o cosas extrañas que a verlas haylas. Yo no estoy diciendo que todo sea arte ni que todo esté al mismo nivel, pero que no pasa nada. Sin embargo, hubo una reacción muy fuerte y concretamente a Aristóteles esta no le gustaba. ¿Qué era la embolimia? La embolimia era una costumbre que tomaron algunos de estos coregós y tragediógrafos, esta gente que participaba en estos espectáculos, de insertar números corales de una obra en otra. Por poner un caso, pues a lo mejor cierta tragedia de Eurípides se ha hecho famosa, porque la gente se la sabía, porque
Tú vas al teatro y lo oyes, pero tú te la aprendes y los músicos fuera la cantan también, y tus niños la pueden aprender, y en los bares se canta porque estás bebiendo y no vas a estar siempre inventando. Tal área es muy bonita, la pues igual. Pues esto es lo que hacían. En un determinado momento los compositores llegaron a tomar, y es una práctica que se... ¿Por qué? Pues porque al público le gustaba. Es como si yo cogiera el área de Nabucco, que es una pieza fantástica que ponen los pelos de punta, y en mitad de otra hora y de repente, ¡plof!, Nabucco, ¿no? Pues un ejemplo traído muy por los... Pues esto fue una práctica que se generalizó porque las masas querían, el público quería eso, quería escuchar las obras más bonitas, quería escuchar las mejores. Bueno, pues es como hoy. Solamente era citarlo, he citado varios, 4 o 5 fenómenos propios de estos espectáculos dramático-musicales, porque siempre había coros, pues muy similares a lo que ocurre en la